Contratos internacionales. Hablar de los contratos internacionales es hablar de la formalidad que debe darle uno a las negociaciones a las que llegan comprador y vendedor, es decir, exportador e importador de mercancías. Y voy a hablar del contrato internacional de mercancías. Los contratos internacionales, la mayoría de ellos están basados en el contrato que se autorizó de la Convención de las Naciones Unidas en la ciudad de Viena, Austria, en 1980. Esa es la base. Sin embargo, tienen la facilidad de adecuarle cláusulas o de modificar cláusulas de acuerdo a la forma en la que acuerden comprador y vendedor. Se entiende que el punto de partida de los contratos es de manera honesta, un acuerdo en que las dos partes se benefician y los puntos principales del contrato tienen que ver con la responsabilidad que cada uno de ellos tenga. Por lo tanto, es un documento que, aparte de la certeza que le da, también le da la seguridad y confianza a los que lo elaboran de qué sucede en el momento en que exista una controversia entre ellos. Normalmente, cuando uno compra, hay muchas formas en las que se puede llegar a un acuerdo muy informal, en donde simple y sencillamente pueden acordar los puntos principales del de la contratación, de la compraventa. Sin embargo, esto va un poquito más allá, derivado de todos los elementos que se involucran. Se involucran acciones humanas, decisiones humanas, se involucran elementos políticos, puesto que estamos hablando de exportación, por lo tanto, influye la cuestión política de los países que se vean involucrados. Elementos también de logística y elementos técnicos. Por lo tanto, si hay una variable en esos, obviamente el acuerdo se podría haber modificado. Y el contrato pues le da certeza a las partes que intervienen en él. Por lo tanto, los elementos, hablaría yo de las partes principales que deben venir en el contrato. Número uno, sirve para darle identidad a las partes que están dentro de la negociación, comprador y vendedor. Número dos, hay que justificar por qué existe el contrato. Tiene que ver entonces en donde se hablaría, número tres, de lo que es el producto, de lo que es el precio, del acuerdo al que se llegó en cuestiones de en dónde se hace cada uno responsable de. Y para esta parte intervienen también los Incoterms, que son los términos internacionales de comercio. Un elemento fundamental en los contratos tiene que ver con la solución de controversias. Cuando uno acuerda una compra de un determinado bien, obviamente espera que no sucedan contrariedades y que el producto llegue a su destino en los términos en los cuales se acordó. Sin embargo, derivado de varios elementos que suceden en el proceso, probablemente cambien las circunstancias. De ahí que tiene que saber, tanto comprador como vendedor, qué hacer en el momento en que ya no se esté llegando a final término una negociación. Y la solución de controversias tiene que ver con en dónde se va a revisar o se va a negociar qué hacer cuando no suceda lo que en realidad se pactó en el acuerdo, y el contrato da certeza de eso. La Cámara Internacional de Comercio es uno de los elementos que maneja el arbitraje internacional, es el responsable de hacerlo con árbitros capacitados, certificados, y es un elemento que vale la pena incluirlo en las negociaciones de mercancías internacionales. Y finalmente, el último término, que no es menos importante, es fecha y firma de las partes que intervienen en el contrato. Hablar de contratos internacionales entonces es hablar de tener certeza de que lo que estamos negociando y pactando se cumpla. Se ha hablado en términos coloquiales de que el mejor contrato que existe es aquel en el que te olvidas durante el proceso de la compraventa, pero le da certeza y seguridad a los que firman el contrato.